Good morning. So we're very pleased to welcome you to the Atlantic Council, and I'm Peter Schechter. I'm the director of the Adrienne Arsht Latin American Center here at the Council. And this morning, my colleagues and I here at the Latin America Center are really pleased to present a Venezuela event that is a bit different from other Venezuela events that have occurred over the last few months. Over those months in Venezuela, it's been the political news that really has gotten a lot of the headlines. The protests of brave students and the dramatic repression of those protests by government forces, the arrest of Leopoldo Lopez, Maria Corina's visit to the OAS, the new negotiations between the MOOD and the government, the slow, painful disappearance of any vestige of free press left in Venezuela, the UNASUR foreign minister's visit, now perhaps they're not visiting, and maybe they are visiting, the sanctions bill that's winding itself through the US Congress is a direct result of all of those political events. The protests began in February, and 100 days later, what is becoming very, very clear to all of us is that the expression political economy has never been more apt. Indeed, it seems that the greatest motivating factor in Venezuela's politics is the precarious state of Venezuela's economy. Many ask a very good question, which is, are Venezuela's politics, are they fixable with some type of national economic consensus? I think an even better question is whether Venezuela's economy is fixable without some type of national political consensus. And the lack of one thing feeds into the other. This is a key country for the United States, a key country for the Caribbean, a key country for the US, the US's closest ally, Colombia. And Venezuela today is awash in inflation, debt, crumbling exchange rates, scarcity, constricting restraints on the private sector. And the seemingly unfixable nature of Venezuela is causing many to head for the hills. Yesterday, you might have read that Alitalia is yet another airline that has now announced that it can no longer fly to Venezuela because it can no longer go unpaid for those flights. So how does this get fixed? Are we at the bottom of the barrel? Are we climbing up from the bottom of the barrel? Where do we go from here? What needs to be done? Can the private sector in Venezuela recover? And perhaps the central question that we all are asking ourselves, and the one that you're going to hear me asking in one way or another in a recurring fashion this morning is, do the people in the government of Venezuela today understand that they are at a moment of inflection? And do they have the capacity to correct course? Or is Venezuela heading for the cliff's edge? So we have an extraordinary panel here today that's going to try to give us some of the answers to these questions. And I'm really grateful for Felipe Perez, Jorge Roig, Luisa Palacios, my old friend Luis Vicente Leon, for joining me here. Luisa has come from New York, but the rest have come from Caracas and arrived last night. You can read their bios. I just want to say a few words about each. Felipe Perez was the Minister of Planning in 2002, 2003 in the first administration of the late President Hugo Chavez. He did his postgraduate studies at Chicago. He's a Chicago boy. And a deep critic of the Maduro administration's economic policies. Jorge Roig is the president of Fede Cámaras. This is the Federation of the Venezuelan Chambers of Commerce. We could have no better spokesperson for the private sector because he knows every shackle, every constraint, every restriction that's been imposed on Venezuela's business community. Luisa Palacios is the head of energy at Medley Global Advisors in New York. Venezuela rises or falls on oil, and Luisa's insight into its oil production and the challenges for the country and for the region, in particular the Caribbean region, is key. Luis Vicente is one of the country's top pollsters. His voice in Data Analysis's opinion is listened to carefully on all sides. He does a monthly poll on scarcity, and so in addition to his political opinions, I want him to be the voice of Venezuela's consumers here today as well. Now, just a couple of administrative remarks.
Most of the rest of today's session is going to be in Spanish. And for those who prefer, we have simultaneous translation, so please raise your hand if you do need simultaneous translation, and somebody will bring you some speakers. We'll welcome your questions in any language, and maybe you'll even get some answers in English, but basically we'll do the rest of the morning in Spanish. The session is being live streamed via the Atlantic Council's website. We will welcome questions for those of you tuning in via Twitter, and you can use the hashtag VZWhatNow. And with that, thank you all very much, and thank you, the panelists, for joining me today. Bueno, voy a empezar contigo, Felipe. Tú has sido ministro, tú has sido veedor de la economía en cierta forma y Venezuela parece estar retrocediendo a mansalva. Inflación, desabastecimiento, desequilibrio, falta de inversión, el PIB echa para atrás. La pregunta que tenemos todos que no vivimos en Venezuela, que no estamos viviendo el día a día, es ¿dónde estamos en la crisis? ¿Estamos en el punto más bajo? ¿Hay más para bajar? ¿Hacia dónde vamos? Y descríbenos qué podría ser la crisis total. O sea, si no estamos en el fondo del barril, ¿qué es el fondo del barril? Vale, muchas gracias, Peter. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. En efecto, sí, fíjate, estamos en una situación muy grave desde el punto de vista económico, no solo económico, sino también político y social. Y no es una situación, digamos, coyuntural, ¿no? Esto viene incubándose hace tiempo. Tú me preguntas si estamos ya, digamos, en el abismo. Yo diría que estamos en el borde del abismo. No estamos exactamente en el abismo, sino que estamos en el borde del abismo. Porque, y también me preguntas, define qué es el abismo. Vale, el abismo en realidad es un proceso hiperinflacionario, ¿verdad? Un proceso de parálisis completa del aparato productivo, eso en lo económico, no un proceso en el cual el gobierno baja incluso más su capacidad de recaudación de ingresos y por lo tanto no puede mantener los gastos que ha venido poniendo en práctica, en particular los gastos sociales, que son los que han mantenido al gobierno. Un proceso hiperinflacionario, digamos, es un desastre, ¿no? Como todos lo podemos imaginar. Ni el aparato productivo se beneficia de esto, ni la clase media, ni los pobres. Habría un proceso de redistribución regresiva del ingreso muy notable. En todas partes del mundo esto ha producido crisis políticas tremendas. Esto se conoce, se ha documentado. Son procesos que se han estudiado mucho desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Bueno, eso fue lo que produjo digamos, el nazismo, ¿no? La hiperinflación. Y ha producido cambios políticos en todos los países en los cuales se ha producido. Ese sería el abismo y estamos a las puertas del abismo. Si quieres que resuma mi respuesta. Ahora, te voy a decir un poco por qué. Porque es que se están dando las tres causas básicas para que ocurra hiperinflación. Uno, un proceso deficitario sumamente grande. El déficit del Estado ha llegado a ser 15%, ¿no? del producto. Y esa es una cifra altísima para cualquier estándar. En España pues, ha ocurrido todo esto que nosotros conocemos con 7% de déficit del PIB. Pero no es un fenómeno coyuntural, eso se ha estado incubando desde el 2006 en adelante, ¿no? Hay un déficit que implica que con altos ingresos petroleros, que es la fuente más grande de ingresos que tiene el Estado, tú tienes que el gasto sobrepasa en mucho a ese ingreso. Entonces, digamos, el petróleo está a $100 por barril, una cifra históricamente muy alta,
y con esos ingresos tú no puedes costear los gastos que ha tenido. Entonces, claro, el gobierno de Chávez y un poco de Maduro tuvieron la virtud social de que trasladó ese ingreso petrolero a los pobres y tuvo un impacto social muy grande, y esa es la base de apoyo político. Sin embargo, ese gasto no es sustentable y esa sustentabilidad se ha agravado. ¿Y qué ha pasado? Bueno, la segunda causa clásica de hiperinflación, el déficit tan grande, básicamente ha sido financiado con emisión de dinero del Banco Central, sin respaldo. Entonces, claro, del 70% de este déficit, por ejemplo, en el año pasado, 40.000 millones de dólares de emisión de dinero sin respaldo. El plan para este año era 90.000 millones de dólares. Eso produce inflación desde cualquier teoría económica que yo conozca. Y entonces la tercera causa es que la gente reacciona frente a esa circunstancia acaparando bienes, no para tener reserva de valor, dólares, bienes inmuebles, hasta papel toalé, pues. Hay gente que consagra una habitación de su casa para almacenar bienes. Eso se llama que la demanda real de dinero baja. Entonces estamos a las puertas de un proceso de ese tipo. Pero el gobierno ha hecho algunas correcciones, ¿no? Hay unas nuevas tasas cambiarias, hay una disposición a relajar los precios, el control de precios, no entiende bien hasta dónde. O sea, ¿son suficientes estos ajustes? ¿El gobierno ha hecho suficiente hasta ahora? Mira, buena pregunta, Peter. No es suficiente, ni muchísimo menos. De hecho, la liberación del tipo de cambio, el CICAD 2, fue como una esperanza para nosotros, porque de alguna manera permitía empezar a hacer que el gobierno, el mercado jugara su papel, ¿verdad? Sin embargo, la información que tenemos es que incluso en el CICAD 2 no se están haciendo las cosas bien. Ni siquiera se deja ofrecer dólares a los que quieren ofrecer, ¿verdad? Y los que demandan, bueno, no se les provee lo que deberían proveerse. Nosotros creíamos que, por ejemplo, si se hiciera bien, eso podría significar una recaudación fiscal de alrededor de 5 o 6% del PIB, que cerraría un poquitico la brecha, y eso permite frenar la necesidad de emisión de dinero, pero no se están haciendo las cosas bien, y prácticamente se está recaudando por los volúmenes que conocemos alrededor de 1% del PIB. Eso no cierra la brecha fiscal ni muchísimo menos. Eso no es suficiente. La relajación de precios es son pasos en la dirección correcta, que eso sí tiene un significado cualitativo muy importante. El gobierno se ha dado cuenta que los controles de precios, tanto en lo cambiario como en materia productiva, no resuelven la situación de inflación ni de provisión de bienes. Pero, aunque son pasos en la buena dirección, no son suficientes ni muchísimo menos. Bueno, déjame preguntarte a ti. La pregunta es que presumo que los pasos que se requieren son pasos que causarían algún cierto dolor. Se está hablando de subir los precios de gasolina, se está hablando de pasos que realmente tienen algún dolor político. ¿Este gobierno es suficientemente fuerte en este momento a hacer lo que tiene que hacer para cambiar de dirección? Aparte de que si quiere o no quiere, ¿puede? La verdad es que sí. Es decir, yo creo que obviamente que tomar decisiones económicas para resolver un desequilibrio de ese tipo es costoso. Tienes que estar dispuesto a hacer o tomar acciones que van a tener impactos negativos en la calidad de vida de la población a corto plazo. Tienes desplazamientos de precios que vas a tener que tomar, decisiones que no son muy atractivas para la gente. Y la gente, después de tantos años en deterioro en la calidad de vida, evidentemente puede ser sensible a estos elementos. Sin embargo, si chequeamos el tema del respaldo del gobierno, para contestar tu pregunta, lo tienes que ver desde dos dimensiones. La dimensión de conexión popular, es decir, la popularidad de Maduro y su gobierno, si sería capaz de resistir todavía un deterioro en la conexión. Y lo segundo es el respaldo militar, que es clave o fundamental a la gobernabilidad de Maduro.
Desde el punto de vista de la popularidad, el presidente Maduro ha tenido una especie de montaña rusa en su popularidad en apenas un año. Es decir, había ganado la elección con una diferencia mínima de 51%, más allá del debate que se planteó en Venezuela en el momento sobre los temas de la calidad de esa elección, la popularidad en términos de encuestas era esa. Es decir, era muy similar a lo que ocurre en términos de votos, el nivel de popularidad o respaldo popular. Eso no dice que no hubo problema, lo que digo es que Maduro tenía más o menos 51% de aceptación popular en el momento que gana la elección. Y lo único que hace es caer. Hasta octubre, Maduro había perdido cerca de 12 puntos porcentuales, estaba en 39%, porque evidentemente la gente no estaba viendo una solución a sus problemas, estaba empeorando la situación económica del país. En octubre, cara a la elección municipal, Maduro tira una estrategia, digamos, agresiva, que era lo que llamamos en Venezuela el dacazo, y que era fundamentalmente una obligación de liquidación de mercancías a precios más bajos, y trata de construir un chivo expiatorio en el sector privado, digamos, mostrando que ellos habían entregado dólares que el sector privado se había birlado, robado, que además estaba explotando al pueblo, etc. Esa decisión económicamente era terrible, y estamos viendo parte del impacto de eso hoy en desabastecimiento, en inflación, en pérdida de confianza en el sector empresarial. Pero desde el punto de vista político fue genial. Es decir, Maduro sube más que los 12 puntos que había perdido en apenas un mes y gana las elecciones municipales en diciembre por más de 10 puntos porcentuales a la oposición. Que para quien es un costo político relevante ese evento, porque tú venías de una elección presidencial donde tú habías perdido por un punto, pero además que cuestionabas, hacia una segunda elección en diciembre que habías convocado como un plebiscito alrededor de la gestión de Maduro, que pierde por más de 10 puntos y que no está cuestionada. Es decir, el número de votos que saca el chavismo en la elección municipal no es cuestionado por la oposición. Por lo tanto, Maduro tiene un éxito desde el punto de vista de la recuperación de su popularidad y demostrar que ese gobierno seguía siendo un gobierno fuerte en términos de la conexión de la gente. Ahora, ¿qué ocurre en este periodo? Es decir, estos 4 meses han sido terriblemente negativos en materia económica. Como ya de alguna manera planteaba Felipe, se agudiza el problema de desabastecimiento que llega a niveles históricos récord. Tienen la inflación más alta del mundo. No han publicado la última, pero es obvio que vamos a cruzar 60% de inflación anualizada cuando publique el Banco Central la data que no ha publicado. Es decir, estamos simplemente en un impacto muy negativo frente a la población, y eso impacta la popularidad de Maduro, que llega en el mes de abril a 37%. Bueno, es muy similar a la que tenía antes del dacazo. ¿Qué es 37? Hoy una tendencia negativa, y podemos hablar aquí mucho rato sobre qué significa eso, los riesgos del chavismo cayendo, una popularidad muy inferior a la popularidad que tenía Chávez, pero 37%, solo por poner un ejemplo, aquí en Washington está a error muestral de la popularidad de Obama. Es decir, y va muchos puntos por encima de la popularidad de Ollanta Humala en Perú, y es la popularidad del primer ministro de Canadá. Es decir, 37% sigue siendo para un gobierno en ejecución un respaldo muy importante sin elección frente. Vamos a volver varias veces al tema de la posibilidad. Jorge Roy, una pregunta, o sea, yo creo que es importante, estamos en Washington, es extremadamente difícil para un no venezolano concebir qué ha estado pasando en el sector privado y con el sector privado en Venezuela en los últimos años. ¿Nos haces una rápida descripción de las cadenas y los problemas que ustedes en el sector privado han pasado? Ok, Peter, te tengo malas noticias. También para los venezolanos es imposible entender lo que está pasando en Venezuela.
primero que tengo que decirle que tenemos 15 años levantados de una mesa, donde no nos sentamos, el sector gobierno con el sector empresarial. Y eso significa nada más y nada menos que no ha habido políticas articuladas. El gobierno comenzó con un programa de ajustes y con un modelo económico que precisamente se basa en destruir el aparato productivo del país. Era mucho más conveniente, y eso para cualquier político pareciera una atracción, el teniendo dólares suficientes, el empezar a importar todo para dotar de bienes y de consumo a todos los venezolanos e ir destruyendo un aparato productivo que le era contrario a sus intereses políticos. No nos olvidemos que Fede Cámaras, y especialmente el sector empresarial, jugó un papel importante en algunos sucesos de los cuales nosotros hemos tratado de minimizar, pero no podemos olvidar, y mucho menos olvida el gobierno chavista del 2002. De ahí en adelante ellos señalaron a Fede Cámaras y al sector empresarial como un enemigo político, cosa que a nosotros nos ha hecho muchísimo mal, porque realmente lo que debería ser en cualquier país del mundo un sector empresarial es un actor que esté preparado para influenciar el poder político, no para ejercer el poder político. Hemos venido reconstituyendo un poco lo que ha sido nuestra federación, pero sentarnos con ellos es muy complicado porque realmente había un modelo definido de importaciones, de destrucción del aparato productivo. Ese modelo ha sido sumamente exitoso, hasta el punto que hoy están prácticamente desarticuladas todas las cadenas de producción de los pocos productos que se hacían en Venezuela. Algunas cifras importantes para ustedes: 4.300 industrias han desaparecido en los últimos 10 años. Cuando se dice industrias, yo quiero que ustedes valoren lo que significa un puesto de trabajo industrial. No es lo mismo que el puesto de trabajo de construcción o que el puesto de trabajo de comercio. Es un puesto de trabajo que requiere tecnología, preparación, entrenamiento. Se han destruido 4.300 industrias en 10 años. Han desaparecido 226.000 establecimientos empleadores en 10 años. Eso es la cifra, la mortalidad más grande que puede haber existido en 10 años de un modelo económico. Y lo que es peor de todo es que se han destruido esas cadenas productivas en las cuales tú creen ahora que dándole o poniéndole pañitos calientes, haciendo algunos retazos donde tú le vas a dar a un sector particular dólares, puedes reconstituir rápidamente el problema que tenemos. Y esto es como una bicicleta, yo les decía, que creo que ustedes lo van a entender más fácil, en los cuales tú estás en una subida, y estás subiendo la bicicleta y se te rompe la cadena. El gobierno intenta ahora que siga pedaleando, pero la verdad es que la bicicleta se va hacia atrás. Tú le puedes dar dinero en estos momentos a los alimentos, pero no le diste dinero a los que empacan el alimento. Y si le diste el dinero al que empaca el alimento, no le diste el dinero a los que hacen las etiquetas de los alimentos. Y cuando le diste el de la etiqueta, no le diste el de la tapita con la que tenía, y el producto no llega a los anaqueles. Entonces, el volver a constituir eso es un tema mucho más complejo que un tema financiero. Yo comparto con Felipe, que lo veníamos comentando, que quizás el tema financiero Venezuela tiene abundancia de recursos todavía como para alguna capacidad de maniobra, pero volver a reconstituir las cadenas productivas de un país es un tema muy complejo. Esta es una economía como los de la cortina de hierro, donde tú no consigues papel toalé, no porque las plantas no estén produciendo, sino todo lo que llega a los anaqueles la gente lo va a consumir inmediatamente. Y al mismo tiempo tú no tienes la capacidad productiva de que no te llega la pulpa con la que tenías que producir el papel toalé para hacer, que parece increíble que un país que tenga 98.000 millones de dólares de ingresos, tú no consigas papel higiénico. Eso lo cuentas y te da risa, pero la verdad es que es una tragedia. Y el desabastecimiento no es que no haya papel higiénico, es que no empiezas a conseguir los repuestos de tu carro, las baterías de tu automóvil, no empiezas a conseguir los repuestos. Hasta hace 2 años, hasta hace escasos 6 meses, no había ninguna posibilidad legal, ninguna, de comprar dólares para el sector empresarial legal. Todo el mundo tenía que irse por un mercado paralelo, tenía que irse por haciendo cosas reñidas con la ley, y eso es lo que destapó lo que dice Luis Vicente. Se da caso donde te hacían unas inspecciones en tu establecimiento, te encontraban una lavadora y te preguntaban a qué precio usted compró esto. Si habías dicho que lo compraste en un mercado paralelo, ibas preso porque estabas comprando fuera de la ley de ilícitos cambiarios. Y si reconocías que lo habías comprado con unos dólares preferenciales dados por el gobierno, ibas preso porque eras un especulador. O sea, no tenías manera de salirte, ibas preso de todas. Así que la situación es muy compleja, Peter. Yo creo que el tema de reconstituir las cadenas de producción va a tardar. A esto le unimos que tenemos en estos momentos 4 cambios. Un cambio preferencial que lo tendrán los afortunados, los arcángeles, los querubines y los ángeles, porque nadie lo ve. Un CICAT, que ya descubrimos lo que significa. CICAT significa, si consigues algo, dímelo. Porque nadie consigue $1 en CICAT.
El SICAD 1 es una suerte de lotería con los cuales tú participas a ver si el gobierno de alguna manera generosa te asigna algunos dólares. El SICAD 2 es una subasta que no termina de funcionar bien porque los grandes oferentes no los has dejado ofrecer. Y ahora tenemos un SICAD 3, por llamarlo elegantemente de alguna manera, que es el paralelo. Pero es un SICAD 3 que a la adelante se sigue fluyendo. Pero tú hablas de cómo es que se puede empezar a poner una llama de vuelta en la cadena productiva. O sea, tú cuando te sientas en la mesa, ¿qué es lo que pides? Sí, la racionalidad, Peter, sería, tienes muchos problemas al mismo tiempo. Empieza con los que son elementales para un ser humano, alimentos y medicinas. Yo entiendo que en estos momentos a la Rolex no le des dinero para que traiga repuestos para los relojes que no están funcionando a tiempo, pero lo que no puede ser es que te falte penicilina y que te falten productos de primera necesidad. Entonces agarra dos sectores elementales como son alimentos y medicina y por lo menos resuelve los problemas de dos sectores que son elementales. Creo que el gobierno en ese ansias que tiene de una economía de guerra con las cuales te doy a ti un poquito no le termina de resolver el problema a nadie. Entonces, el de entrelazar esas cadenas, pero si le vas a dar a la medicina, no es que le vas a dar solo al importador de la casa de laboratorio, le tienes que dar al del empaque, le tienes que dar también al que pone la etiqueta, le tienes que dar al que hace el plástico para envolver las medicinas. Entonces, y ahí vas resolviendo un poco los problemas, cosa que no es sencillo. Es un rompecabezas que no sirve que tú pongas la pieza 143 antes que la 140. Tienes que tener mucha disciplina y tienes que hacer las piezas pieza por pieza, con mucho cuidado, con mucho tiempo, con mucha disciplina, cosa que lamentablemente el gobierno no parece estar en disposición de hacer. Mira, Jorge nos ha hablado del desabastecimiento. ¿Nos cuentas un poco, tú haces estas encuestas del desabastecimiento, cuéntanos un poco, ¿qué piensa el consumidor venezolano? O sea, ¿qué piensa de la situación en la cual está? O sea, ¿hasta dónde aguanta el no encontrar papel toaleta, el no encontrar carne, el no tener a 4 supermercados para encontrar leche? Sí, bueno, obviamente que el tema de escasez y desabastecimiento se ha convertido en el primer problema de preocupación del venezolano. Por primera vez desde el año 2002 supera a la inseguridad como el principal problema de la nación. Y no porque el problema de inseguridad se haya resuelto, porque estamos en crisis, digamos, terrible de inseguridad, que además se ha agudizado paradójicamente con el tema de las protestas. Algunos municipios han roto todo su esquema de seguridad y el tema de secuestros, etcétera, aumentó en esas zonas. Ahora, esa preocupación tiene un impacto negativo sobre la popularidad del presidente Maduro. Es decir, una parte importante de esa pérdida de popularidad en estos últimos meses ha estado vinculado, el coeficiente de la variable desabastecimiento es el más importante que explica la caída en popularidad de Maduro. Sin embargo, Venezuela tiene una condición un tanto rara. Si nosotros medimos en Mystery Shopping todas las semanas la ciudad de Caracas abastecimiento. Y tú ahí llegamos a niveles de 60% de desabastecimiento, de escasez de productos alimenticios regulados en precio. Ese es un clímax de escasez. Eso nunca lo habíamos visto. Sin embargo, si tú llegas a un supermercado, no es verdad que tú consigas el 60% del anaquel vacío. Es decir, el supermercado tiene productos en un país absolutamente loco, donde no hay leche, pero hay champaña, donde no hay pollo, pero hay Black Angus importado, o no hay, el papel toalette no lo consigues fluidamente, pero lo puedes comprar en el mercado informal. Es decir, en un buhonero o en un mercado, tú consigues el papel toalette. O sea, no se imaginen que porque todo el mundo está hablando de papel toalette, estamos aquí disfrutando de su abastecimiento. Entendido. Es decir, eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que tú tienes que buscar comprar más caro, ir al mercado informal, almacenar en tu casa. Es decir, eso afecta sin duda al gobierno. Lo que pasa es que la popularidad es una función de muchas variables y esa es negativa, pero hay otras que le apoyan o le ayudan o lo estabilizan. Por ejemplo, una cosa que a mí me llama mucho la atención de la encuesta de abril, donde corrimos un modelo de impactos por variable, es que si bien desabastecimiento y inflación impactan negativamente la popularidad de Maduro, las guarimbas y las barricadas tienen coeficientes positivos. Es decir, el impacto político de una barricada
ha sido negativo para el generador de la barricada, porque la población siente que esa no es una forma correcta, que lo está, que es una protesta masoquista que te afecta a ti, pero no afecta al gobierno, y desvía la atención de los problemas económicos que son mucho más costosos políticamente para la población. Bueno, Luisa, tú y yo conspiramos de antemano que íbamos a dejar a los señores hablar un ratito y después íbamos a llegar al meollo, que es el petróleo, ¿no? Entonces nos queda claro que el futuro de Venezuela pasa a través del petróleo. PDVSA es capaz de aumentar su producción, tiene la tecnología, existe el equipo. Háblanos un poquito de cómo ves la situación petrolera de Venezuela. Yo de hecho voy a usar un poco lo que todos han dicho, porque Venezuela se comportó por mucho tiempo como si fuera Arabia Saudita, como si el problema político tú lo puedes resolver importando. Entonces, una de las cosas que pasa es que llegaste al acabose de esa estrategia. O sea, ya no puedes seguir importando tu vía a través de esta crisis política. O sea, ya de hecho necesitas al sector privado. Porque a medida que han subido las importaciones se han multiplicado en Venezuela de una manera pero espectacular. Eso mismo no ha pasado con las exportaciones. De hecho, no solamente ha habido una caída de producción en Venezuela, sino una de las cosas más importantes es que ha habido una caída de las exportaciones y sobre todo las exportaciones que realizan precios internacionales. Porque Venezuela tiene programas de intercambio con países del Caribe, como bien lo mencionabas en tu introducción, y también utiliza parte de sus exportaciones para pagar deuda que tiene con la República de China. Entonces, el porcentaje de nuestras exportaciones que está realizando precios internacionales está bajando. Y además, como tenemos también problemas en nuestro sistema de refinación y tenemos la gasolina más barata del universo, lo que ha pasado es que nuestra demanda por productos petrolíferos ha aumentado significativamente, nuestra capacidad de refinación se ha visto comprometida y por tanto, entonces en líneas generales no podemos seguir importando la misma cantidad de productos que estábamos importando en el 2012 porque no tenemos los dólares. O sea, lo que ha ocurrido desde el 2012, que llegamos a un pico de importaciones de 60.000 millones de dólares, es que tenemos un ajuste significativo de volúmenes de importaciones hasta aproximadamente 35.000 millones de dólares. Eso es en 2 años. Se ha caído más de 20.000 millones de dólares las importaciones. El problema es que la manera como te ajustaste, y aquí eso importa mucho, es que decidiste ajustar las importaciones del sector privado y no lo hiciste a través de la manera más eficiente que se hace un ajuste, que es a través de una devaluación de tu moneda, lo hiciste a través de cantidades. Es decir, tú decidiste cómo ibas a ajustarte y a quién y de una manera que es extremadamente ineficaz. Entonces, lo que terminó pasando es que afectaste la capacidad productiva del país porque esa no es la manera como un sector privado responde a un cambio en precios relativos. ¿Por qué eso es importante para el sector petrolero? Porque el sector petrolero es como cualquier otra industria. O sea, yo estoy convencida de que tú no vas a poder aumentar producción si tú no resuelves el problema macro. Porque para poder aumentar producción tú necesitas cemento, necesitas cabillas, necesitas alimentos, necesitas transporte. Resulta que cada una de esas industrias ha estado con utilización de 30, 40%. La industria automotriz cayó en nivel de producción en 90% año a año en los primeros meses del año. La industria de cemento, que además el gobierno expropió, también tiene caídas de doble dígitos en el primer trimestre del 2014. También te está pasando esto con todas las industrias que son necesarias justamente para producir petróleo. Entonces el petróleo no es una cosa exógena a todo lo que está pasando, a mí me parece que es una cosa endógena. Entonces, para que realmente el gobierno pueda aumentar producción de una manera suficientemente importante como para tratar de traer más dólares al sistema, va a tener que primero resolver el problema político y el problema macroeconómico que tiene. Pero el problema macroeconómico que tiene no se puede resolver importando, y eso es parte de la dinámica y por qué llegaste, digamos, al fin del modelo. Es porque ahora no puedes seguir importando y la única manera que tienes para resolver, digamos, todo el tema macroeconómico es también hablar con el sector privado, porque ahora tú necesitas la capacidad productiva del país. El país no puede estar produciendo a 30% de su capacidad porque no vas a poder producir petróleo y no vas a poder exportar más petróleo. Y China,
O sea, China es un mega jugador en esto, o sea, en el sentido de que hay masivos préstamos chinos a Venezuela que se canjean por ventas de petróleo. O sea, eso es sostenible. No es una cuestión de si es sostenible, o sea, nosotros le debemos a China y tenemos que mandarle eso. Le estamos mandando en este momento hay 4 mercados importantes para Venezuela: el mercado estadounidense, el mercado indio, el mercado chino y Petrocaribe. A mí me parece que la variable de ajuste aquí es Petrocaribe eventualmente, porque es el único en el cual nos realizamos 0 precios internacionales. Aquí hay un tema político que sirve como que Petrocaribe sirve realmente como un seguro político a nivel internacional, es un tema de diplomacia importante, pero lo que está pasando es que tú le estás vendiendo 500.000 barriles por día a China, le estás vendiendo más o menos como 400.000 barriles a India. Por cierto, India es un mercado importante para Venezuela también desde el punto de vista de retorno. En América Latina, en líneas generales, ha estado llenando el vacío que dejó Irán de las importaciones, de sus exportaciones hacia India. Entonces, lo que hemos visto es que México, Venezuela, Colombia, Brasil, todos han estado yendo al mercado hindú, que es un mercado que además te paga bien. Así que ir a India no es un problema. De hecho, los 2 mercados que te interesan es el mercado americano y el mercado hindú. Ahora, lo que te ha pasado es que te ha caído significativamente las exportaciones hacia los Estados Unidos. Entonces, sí has tenido una caída, de hecho, el año pasado fue algo así como 150.000 barriles por día. Entonces, sí has tenido un rebalanceo de tus exportaciones, pero el problema es que es más o menos como el 60% de tus exportaciones, solo el 60% de tus exportaciones estás realizando precios internacionales y necesitas esos dólares porque al final de cuentas Venezuela es un país petrolero. Eso significa que nosotros exportamos, el 96% de nuestras exportaciones son petroleras. Esta es la manera como Venezuela gana su vida en el mercado internacional. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar es justamente vender nuestro petróleo en los mercados que nos dan precios internacionales. Creo que con China no podemos hacer nada porque es un deudor. O sea, China nos paga el petróleo a contado y upfront y nosotros les vamos pagando a China. O sea, esto es un contrato, así que hay que cumplir con esos requisitos. De por sí, no es, desde el punto de vista de marketing, es importante tener presencia en China y India. Estos son los mercados del futuro. O sea, una de las cosas que está pasando, que estuvimos conversando, es que al final la revolución energética en los Estados Unidos ha tenido un impacto significativo en la región. Entonces, importa diversificarse. Así que PDVSA haya abierto esos mercados es algo importante. Simplemente ahora que tenemos que tratar de cobrar. Pero, a ver, una pregunta a Felipe y a Luis Vicente. O sea, tú como exministro y político, tú como encuestador y analista político, o sea, ¿cómo es posible? O sea, yo también fui consultor político y ya me imagino las cuñas de la gente diciendo, tú estás dando el petróleo más barato al resto del Caribe y a Cuba y a Nicaragua, y etcétera, etcétera. Estamos vendiendo, estamos mirando a China como un lugar. Mientras tanto, vas a ajustar con nosotros los venezolanos, mientras que no haces nada para quitarle los subsidios al Caribe. O sea, eso es sostenible. O sea, es posible que los venezolanos vayan a aguantar una situación donde no se ajusta primero en el exterior antes que ajustar con la vida de los venezolanos. Sí, mira, gracias Peter por la pregunta. Es una pregunta muy importante porque, fíjate, Venezuela, como hemos visto, está en una situación muy mala, situación de falta de recursos fiscales. Y normalmente cuando hay una relación altruista, ¿no? entre, por ejemplo, una esposa y un esposo, si el esposo está muy bien, entonces ayuda a la esposa. Pero si el esposo está muy mal y la esposa está empleada, el esposo no puede seguirle dando, digamos, de donde no tiene, la esposa tendría que darle. Eso pasa con Petrocaribe. Hay una concepción equivocada en el gobierno, de alguna gente del gobierno, que dice, no, mira, como somos petroleros tenemos que seguirles dando. Y en realidad lo que tendría que ocurrir es que, como nosotros les dimos cuando ellos tenían necesidad, ahora ellos tienen que darnos a nosotros. No solamente es irracional que nosotros sigamos subsidiando
a estos países de Petrocaribe, sino que lo racional sería que como nosotros estamos en problemas, ellos nos ayuden. Claro que cuando yo te hable de las soluciones, espero que me des oportunidad para hacerlo, porque la solución es muy fácil, ¿no? A pesar de que el problema es tan aparentemente complicado. Cuando hablemos de la solución, digamos, yo te voy a decir que eso es uno de los pequeños detalles, no es el detalle más importante del que podemos hablar. Vamos a llegar a la solución. Sí, a ver, obviamente que Venezuela dirija una parte tan importante de sus recursos a Petrocaribe en momentos además que necesitan los recursos es absurdo. Desde el punto de vista económico es un absurdo. Desde el punto de vista político, como básicamente habéis planteado, en efecto tiene un componente político. Algunos votos importantes en la OEA vienen de ahí. Y el tema se convierte pues, en un debate de cómo mantener. Ahora, esto es un tema elitesco. Sí. El debate es elitesco. Es decir, el venezolano común no está discutiendo eso. El venezolano común no está discutiendo cuánta plata se está gastando el gobierno venezolano en Petrocaribe. No lo entiende. Quizás el único conector importante puede ser la barrera que tiene el gobierno para incrementar el precio de la gasolina, que es un regalo, es más que un regalo. Es decir, porque no es un regalo, es que además pagas cuesta. o sea, fortunas por poder distribuir esa gasolina. Sí. Ahora, en el momento en que el gobierno tenga que presentarse frente a la población y decir, hey, voy a subir el precio de la gasolina, que es importantísimo en el programa de ajuste estructural encubierto, que de todas maneras sí tenemos, porque sí hay algunos elementos importantes del plan de ajuste, lo que Felipe llama algunos movimientos que están ocurriendo en el tema cambiario, en el tema laboral. Así que la ley laboral es espantosa, pero por primera vez algunas empresas están consiguiendo calificaciones de despido que no lo veíamos hace N años. No es suficiente CICAT 2, pero están entregando $40 millones diarios, es decir, que no habían. O sea, hace 2 meses eso no existía. Por lo tanto, no están resolviendo el problema, pero están entregando cosas. Ahora, si eso continúa, van a llegar al precio de la gasolina. Y ahí, ese tema que tú colocas sobre la mesa se puede convertir en masivo y no en elitesco. Cuando hablamos del digamos, budget general, el venezolano no está en eso. Está más preocupado por conseguir leche. Entonces, que si se están gastando, que si eso que no tiene la leche es porque se lo están regalando a los Petrocaribe, esa conexión no la hace. Ni siquiera con Cuba, que es atractiva desde el punto de vista político, no la hace. Pero cuando le vaya a subir el precio de la gasolina, sí la va a hacer. Le va a decir, ¿y por qué es que me está subiendo el precio de la gasolina y no está bajando los regalos o tus reducciones de precio brutal en Cuba o en Petrocaribe? Esa pregunta sí puede ser interesante en ese momento. Vamos a pasar a las soluciones porque después quiero abrir las preguntas un poco a la audiencia. Vamos, Jorge y Felipe en particular, soluciones. O sea, ¿esto se soluciona, es posible solucionarlo sin solucionar el tema político en Venezuela? O sea, ¿qué hay que...? Yo creo que estas cosas van juntas, ¿no es cierto? A ver, Felipe primero, pues Jorge. Sí, vale. Mira, la solución económica es facilísima. Y ustedes podrían decir, bueno, pero ¿cómo así? Eso no parece cierto. Y la respuesta a eso es porque Venezuela es un caso muy particular. Aquí la crisis no es una crisis de recursos, problema de balanza de pago, ¿no? Como habría en otros lugares. No, aquí el problema básico es un problema de errores de política económica. O sea, la política económica está tan desquiciada que el arreglo nada más es poner cierta cordura básica, ¿verdad? En materia fiscal, en materia cambiaria, ¿verdad? En materia monetaria. Por ejemplo, si tú haces lo que hemos estado proponiendo nosotros, estableces un régimen cambiario de flotación limpia con bandas robustas, bueno, el tipo de cambio se unificaría, se colocarían alrededor de 20, 21 bolívares por dólar y el gobierno recaudaría alrededor de 11 puntos del PIB, ¿verdad? Y bueno, con eso prácticamente cierra toda la brecha,
para empezar por ahí. Además, con ese ajuste resuelve el problema productivo, porque es que ha habido un descalabro tremendo en el aparato productivo. Bueno, porque el bolívar ha estado sobrevaluado de manera totalmente artificial e innecesaria. ¿Verdad? ¿Cómo vas tú a vender un pollo que te cuesta producirlo 30 bolívares, ¿verdad? Lo vas a vender a 20? Si, ¿verdad? O sea, es imposible. Pues tú tienes que cubrir tus costos. Entonces, si tú tienes un bolívar totalmente sobrevaluado, tú no puedes producir, tú no puedes exportar. Déjame decirte que las exportaciones no petroleras están de menos de 3% de las exportaciones totales, cuando llegaron a estar en casi 40%. ¿Verdad? ¿Por qué no ha pasado eso? Por el régimen cambiario. Entonces, una cosa totalmente loca. Si tú arreglas ese asunto, arreglas lo fiscal y arreglas lo productivo en gran medida. ¿Qué más? Fíjate, nosotros, a pesar de que nos hemos llamado socialistas en todos estos 14 y 15 años, somos el país más neoliberal de Latinoamérica, probablemente del mundo en materia de recaudación de impuestos, recaudación fiscal. Colombia y Chile recaudan impuestos no petroleros, digamos, alrededor del 20% del PIB. Nosotros recaudamos 14% del PIB. Ahí no se cobran impuestos. Entonces, oye, si tú tienes que tener una economía, digamos, sustentable, tú tienes que tener un modelo impositivo decente, por lo menos a los niveles de los que menos recaudan en Latinoamérica. Entonces, ese es el segundo elemento, digamos, el tema fiscal. Si tú resuelves eso, resuelves el problema monetario, porque la inflación en Venezuela es un fenómeno monetario netamente, prácticamente, además de otros detalles macroeconómicos. Pero si tú resuelves el problema fiscal, cierras la brecha, no tienes necesidad de emitir dinero para financiar ese déficit. Entonces no produces inflación monetaria. Resuelves entonces el problema de la inflación de un solo trancazo. Y como les decía, el problema productivo se resuelve resolviendo el entorno macroeconómico y poniendo reglas claras, ¿no?, para trabajar con el sector privado. Eso se está haciendo en estas conversaciones, ¿no? Reglas claras, ¿verdad? Digamos, quitar las amenazas de expropiaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Que en eso se ha progresado mucho. De manera que la manera de resolverlo es muy fácil. La pregunta es ¿por qué no se están resolviendo si se puede hacer? Jorge, me imagino que tendrás otras soluciones más que las soluciones de impuestos. Además, me gustaría ser tan optimista como Felipe, que esa es su función. Yo soy más bien un pesimista esperanzado, más que un optimista. La verdad es que este era un año para grandes cambios económicos, Peter. Este era un año sin elecciones después de muchísimo tiempo. Y era un año donde los gobiernos deciden que su costo político podría ser mucho menor de tomar aquella medicina que tú sabes que te tienes que tomar y que no te la tomas porque hay elecciones en el camino, como bien nos explicaba Luis Vicente. Este año no teníamos elecciones en el corto plazo. Y sin embargo empezó estos procesos de descomposición, de reclamo, justificados, no justificados, entramos en una materia bien delicada, pero lo cierto del caso es que hay unas protestas juveniles en las calles, hay una descomposición política que han hecho que se refrenen toda una cantidad de cambios económicos que se tenían que realizar, y eso quizás responde un poco a la pregunta de Felipe, ¿por qué no se hacen algunos cambios? ¿Por qué no se aumenta la gasolina? En noviembre se hablaba del aumento de la gasolina con total desparpajo, era un hecho prácticamente de que eso venía en los primeros meses del año y no ha venido porque el asunto de la gasolina es un asunto explosivo, aumentar el precio de la gasolina. Es un tema que no tiene el componente que la gente cree que tiene, sino que eso aumenta el costo del transporte público, empieza a tener una serie de variables con las cuales los gobiernos se cuidan muchísimo tomar decisiones. Entonces el gobierno está en este momento muy precavido de tomar unas decisiones que ha podido tomar en materia económica. Con nosotros ciertamente nos estamos sentando y tengo que reconocer que el clima respetuoso que hoy está habiendo con el gobierno es muy diferente al que teníamos en el año pasado, pero lo cierto es que no aterrizas
en los modelos económicos, que es lo que ellos no están dispuestos a cambiar. Están dispuestos a conceder a que este grupo de presión tiene un problema, vamos a resolver el problema, a que el grupo de presión, las líneas aéreas no las puedes dejar parar, vamos a darles un poquito, a que ellos vamos... Pero el problema fundamental es discutir el modelo económico, el modelo que, con mucha elocuencia, detectaba Luisa, que es un tema donde ya dejemos de importar, dejemos de expropiar, al mismo tiempo que tú me dices que ciertamente han mejorado, que hay un clima de confianza, nos impone una ley que se llama Ley de Precios Justos, que impone que todas las empresas del país son de utilidad pública y que solamente te regulan el margen de ganancia en un 30% y que van ayer a un establecimiento, un carnicero que vendía carne de primera por carne de segunda y le meten preso a él, a la familia, con unas multas impagables y 14 años de prisión si te encuentras que estás vendiendo por arriba del precio. Entonces hay una desconexión entre el discurso que tú quieres hacer las cosas y siento que el presidente Maduro quiere hacer las cosas y está atrapado por un costo político que evidentemente él conoce porque lee las encuestas de Luis Vicente y lee otras y al mismo tiempo que tiene que tomar unas decisiones que son dolorosas. La economía está enferma y tomar esas decisiones es... Tú tienes que decidir si te las tomas homeopáticamente con una pastillita todos los días o si haces un shock profundo para que de una vez te enfermes, te pongas colorado, pero empieces a ver unos resultados en el próximo año. No es verdad que Venezuela estuvo mal hace muchos años. Hasta el 2010 esto fue una danza de los millones, todos vivíamos muy bien. Hasta el 2010 nadie se dio cuenta que esta fiesta podía acabar un momento. Ahora que acabó la fiesta, nos estamos preguntando que quién la pagaba y quién la puede seguir pagando. Y la respuesta está en que esta fiesta ya los dólares no alcanzan y si alcanzan no alcanzan para todos, somos más venezolanos y la gente no ha crecido. Así que creo que hay que tomar decisiones drásticas. Y una última pregunta mía a todos, que es, pero si la fiesta tiene que acabar, ¿quién va a acabarla? Porque lo que estoy oyendo de Luis Vicente y de cada uno de ustedes es que el gobierno no está dispuesto a cambiar de modelo, el gobierno no siente la presión de acabar el modelo. ¿Quién la va a cambiar? Bueno, yo creo que a ver, más allá de optimismo o no, a mí me parece que si tú tuvieras que dibujar qué quisiera el gobierno, cuál sería su benchmark, es decir, qué quisiera hacer, ellos soñarían básicamente nunca con Cuba, sino con China. Sí. Es decir, ese sería su sueño. El problema es que, claro, para caminar hacia China, un modelo bipolar de total control político, con un sistema económico que fluyera y que eventualmente además no se metiera en política, sino que generara riqueza, producción, empleo. Ese sería su sueño dorado. Claro, te vas a conseguir con dos problemitas técnicos. El primero es que la sociedad venezolana es una sociedad que va a ser mucho más rebelde ante el intento de, digamos, concentración total de poder, porque es una sociedad que eventualmente está acostumbrada a centralización, presidencialismo, pero también a participación, cambio, etc. Y eso eventualmente es complejo de irte a un control total del sistema político y a una reducción de la democracia tal como nosotros la conocemos. Es decir, ese elemento genera reacción y es más complejo irte directo a la toma total. Pero por otro lado también tienes otro problema, que es que para que el tema económico funcione, necesitas abrirte. Necesitas abrirte ahí. Necesitas más que sentarme en la mesa de diálogo a ofrecerte unos dólares porque estás, digamos, boqueando. O, oye, ¿por qué cerraste la planta de pastas? No tengo trigo. Mira, fulano, general no sé qué, mándale trigo del almacén de la planta, no sé cuál. Eso no va a resolver el problema. O sea, hoy están produciendo pasta, es verdad. Llegó el trigo prestado a la empresa que había cerrado, que es la empresa más grande del país. Pero ¿cuánto tiempo más? Si tú no resuelves el problema de las importaciones globales, del tipo de cambio, de la posibilidad de planificación. O sea, necesitas ir mucho más allá. Yo creo que el gobierno va a ir caminando a soy más optimista en materia económica que en materia política. Creo que el diálogo económico, como dice Jorge, la primera parte es simplemente sentarse. Y bueno, yo creo que se tienen que acostumbrar ellos también a oírte, a empezar a hacer cosas. Hay algunas que han hecho. No podemos esperar que cambien su forma de pensamiento inmediatamente. Pero yo creo que van caminando el camino no es tan malo en lo económico. En lo político es infinitamente peor. Porque el diálogo político no existe. La disponibilidad del gobierno de aceptar las propuestas del sector político, como por ejemplo un cambio institucional en el Consejo Nacional Electoral, que para mí es fundamental.
básico, o en el Tribunal Supremo de Justicia, no lo van a dar. Lo que podríamos ver es algunas decisiones efectistas dentro de unos días, donde el gobierno diga, bueno, mira, finalmente le voy a entregar a la oposición esto, pero esto no es nada que cambie la realidad política de fondo. Soy un poco más optimista en que podamos conseguir en materia económica algunas cosas, como por ejemplo que se hayan paralizado las tendencias expropiadoras, que en verdad han sido completamente distintas a las que Chávez tenía. Por favor. No, yo quiero elaborar sobre lo que están diciendo. Yo no soy tan optimista porque en la parte económica, porque creo que hay varios problemas al mismo tiempo. Creo que hay un problema, hay una crisis del sector real, creo que hay un problema fiscal y creo que hay un problema de liquidez en dólares. El problema real, aquí está Jorge personificándolo y es complejo, y yo lo que sí creo es que ha habido un cambio de tono significativo, y el problema es que hay problemas de ejecución y de concepción, de diagnóstico, de cómo se tienen que hacer las cosas, de qué es lo que se necesita, y esto es una cosa que después de 15 años de no conversar, de repente es pedir demasiado que en 3 meses entiendan cómo, pero es que falta, el learning curve es tan alto que como yo veo el problema de liquidez en dólares, yo lo que siento es que tendrán tiempo, es que no tienen grados de libertad para ir tan gradualmente. Yo estoy de acuerdo con Luis Vicente, yo creo que la necesidad, las economías se ajustan, quieras o no lo quieras, entonces se te ajusta por la inflación, se te ajusta por la escasez, se te ajusta por el producto, entonces yo lo que veo es que lo que ellos no están haciendo, la economía lo está haciendo por ellos, entonces ellos están viendo ahorita el resultado de no tomar ninguna de las decisiones que han debido tomar hace tiempo. El tema está en que uno los ve que se están moviendo hacia allá y que la dirección es más o menos correcta. Yo no estoy segura que tengan tanto tiempo para hacerlo tan gradual y con tanta tranquilidad, cuando yo lo que veo es un gran problema de liquidez en dólares, porque se endeudaron significativamente, y en este momento el servicio de la deuda es 15.000 millones de dólares, las importaciones, ¿cuánto van a ser? 25.000 millones de dólares, y lo que veo es que estás importando productos petrolíferos, que los estás importando 100.000 barriles, estás importando 100 a 150.000 barriles por día, que los estás importando a $100 el barril, que los tienes que vender en Venezuela, la gasolina, a menos de 10 centavos el galón. Entonces veo que el costo del subsidio de la gasolina es entre 20 a 30.000 millones de dólares, veo que Petrocaribe 7.000 millones de dólares, entonces lo que digo es, ok, y veo que la de servicio de la deuda sigue aumentando, que se siguen endeudando para pagar importaciones, entonces llega un momento que también por allí, o sea, en este momento estás endeudándote para sobrevivir un poco más de tiempo. ¿Hasta cuándo puedes hacerlo? Entonces ahí China creo que puede ser una variable importante, porque si China le sigue dando, financiamiento, esto puede durar más, pero creo que tiene un límite el que te sigas endeudando, y creo que no tienen tantos grados de libertad como para el nivel de reacción que tienen. Bueno, yo tengo muchísimas preguntas más, pero quisiera abrir, tenemos hasta las 10:45, y quisiera abrir esto a nuestra audiencia. ¿Vendrá alguien con un micrófono? Empiezo con el... ¿Ya viene? Pierre Kurowski. Kurowski. ¿Con micrófono o sin micrófono? Bueno, sin micrófono, por favor. Yo que solamente quisiera tratar de ubicar este debate en Venezuela. Nos ubicamos en Venezuela y estamos discutiendo un Estados Unidos donde el 97-98% de todas las exportaciones de Estados Unidos van derechito a la mesa de Obama. Y no estamos tocando el tópico de excesiva concentración de poder. ¿Cómo es posible que dentro de todas estas discusiones el tópico de que es imposible manejar un país con esa concentración de poder es un tema intocable? ¿Cómo es posible que en un país, hablándose socialista, en solo gasolina regalada se regala más que en todos los programas sociales juntos, en valor real? En todos los programas sociales juntos se regala más en gasolina regalada que en medicina, educación, misiones. ¿Por qué son algunos temas que quedan completamente aislados del debate y que simplemente vuelven todo una discusión para un observador externo, algo surrealista? A ver,
¿Quién quiere agarrar esta pregunta? Bueno, yo creo que el tema, a ver, nos estábamos concentrando específicamente en el tema económico, porque ir al tema político o la concentración de poderes es la reina del debate. Pero sí, en efecto, obviamente tiene impactos económicos severos. Yo, por ejemplo, dudo que nosotros veamos algunos cambios totales en el modelo, precisamente porque tocas algunos intereses muy importantes que mantienen la gobernabilidad del presidente Maduro. Es decir, yo me quedé en el tintero en la primera respuesta hablando solo del tema de la popularidad, pero está la segunda banda, que es el tema militar. Y el tema militar juega un rol muy importante en la gobernabilidad en Venezuela hoy. Es decir, el presidente Chávez era un militar, pero los militares dependían de él. Es decir, su gobierno era de él. Y los militares eran un actor más, amigos, cercanos, pero era un actor más. En este caso, el presidente Maduro es mucho más dependiente del sector militar que lo que era el presidente Chávez. Siendo un civil, es mucho más dependiente y los militares tienen un juego también, una participación política y económica distinta a la que nosotros conocíamos. Eso vino para quedarse. Incluso si cambiaras al presidente Maduro, vino para quedarse. No, yo creo que hemos tratado de concentrarnos en temas económicos, por aquí también el hecho de que hay tanta concentración de poder también hace que el gobierno tiene incrementalmente menos credibilidad cada día, o sea, porque no hay nadie que da credibilidad al gobierno, o sea, económicamente. O sea, algo que yo te he oído decir a ti, Felipe, ¿no? Sí. O sea, la falta de credibilidad es grande. Sí, cómo no. Fíjate, un poco comentando lo que dice Pérez, es absolutamente cierto, es una de las paradojas que hay aquí en Venezuela, ¿no? Es el desquiciamiento de la política económica llega a esos extremos, que por no subir el precio de la gasolina, o sea, el subsidio que se da al precio de la gasolina, en su cuantía es como más alto que lo que se gasta en programas sociales. Eso es una paradoja muy grande, sobre todo para un gobierno que se llama socialista. El gobierno tiene mucho miedo de hacer estos cambios porque en realidad yo creo, según lo que yo percibo, no sabe que esto se puede resolver de manera muy sencilla sin afectar los intereses de la clase media y de los pobres. Los que se afectarían serían básicamente los corruptos, los que están enchufados de alguna manera con el gobierno, estos grupos de interés. Por ejemplo, si se hace lo que nosotros estamos proponiendo en materia cambiaria, fiscal, ¿verdad?, monetaria, no solamente tú podrías controlar la inflación, sino que los precios incluso podrían bajar al nivel de precio. Eso se conoce, está documentado en procesos hiperinflacionarios o que están al borde de la hiperinflación. Lo han documentado economistas como Thomas Sargent, ¿verdad? Si tú subes el precio de la gasolina cuando apliques estos paquetes, digamos, este programa, el efecto neto sobre la inflación es realmente muy pequeño, ¿no? Aparte de que el precio la baratura del precio de la gasolina implica muchos otros problemas como las tremendas colas que hay en todas las ciudades. Entonces, si eso, nosotros hemos estudiado con detalle eso, si tú haces estos cambios, tú puedes resolver todas las cosas al mismo tiempo. No estoy de acuerdo con lo que dice Luisa, que hay un problema de falta de liquidez. Perdón, Isabel. Luisa. No hay un problema de falta de liquidez. El problema venezolano no es falta de recursos. La deuda, hay una concepción equivocada de que la deuda es una cosa muy grande. No, la deuda llega como a 1/3 o máximo a 1/2 del PIB, es una cosa bastante manejable comparada con otros países. Y el servicio de la deuda, pues, es lógico, está demasiado alto. Si tú haces estos cambios, el servicio de la deuda incluso bajaría, porque en Venezuela se paga un interés demasiado alto sobre la deuda, que no refleja la solvencia que puede tener el país. Entonces, la conclusión mía es, las cosas sí se pueden resolver. Hay mucho margen de maniobra. Por ejemplo, el precio de la gasolina, tú podrías ganar 6 puntos del PIB sin que suba a los precios internacionales, ¿verdad? Vamos a dar otra pregunta. Vale. Yo quiero... Atrás, por favor.
Marta Lucía Ávila de RCN Televisión. Quiero preguntarles a ustedes cómo ven el papel de Estados Unidos en esta crisis venezolana. ¿Qué tanta mella le puede hacer esas sanciones económicas que se están pidiendo desde el gobierno a la administración Obama para que imponga a Venezuela? ¿Si van a tener algún efecto? ¿Ustedes creen que el papel de Estados Unidos ha sido realmente de no intervención? Yo te lo voy a decir más que opinión, para simplemente desde el punto de vista de opinión pública en Venezuela. Es decir, una sanción de Estados Unidos a Venezuela o a un funcionario venezolano no va a resolver el problema venezolano y o probablemente puede subir la popularidad en Estados Unidos de quien la conduce y propone, y puede ser un juego político interno muy importante, incluso muy importante además en zonas particulares de los Estados Unidos. Pero la popularidad del gobierno no va a ser afectada en Venezuela por una sanción aplicada por los Estados Unidos. Mire, yo tengo la experiencia concreta cuando Chávez anunció que iba a visitar a Saddam Hussein en Irak. Nosotros hicimos la encuesta previa. 73% de la población venezolana rechazaba la visita de Chávez a Irak. Salió el vocero del Departamento de Estado americano advirtiendo al presidente Chávez que no debía visitar Irak. La encuesta siguiente, 62% de la población decía que el presidente Chávez tenía que ir a Irak. Es decir, esto es un tema muy delicado en política, no es tan simple como decir, todo el mundo va a pensar como yo, que no estoy de acuerdo. No, es decir, el tema se masifica distinto y hay que tener mucho cuidado en que tratando de ayudar, lo que realmente estás ayudando son campañas internas en Estados Unidos y no básicamente a quien tienes que ayudar, ¿verdad? Más bien fomentando y dando los estímulos positivos al diálogo que pueda resolver el problema en Venezuela. Me gustaría oír también la opinión del sector privado en esto. Sí, comparto totalmente el planteamiento que hace Luis Vicente con un agregado adicional. Este gobierno no les demos excusas para el desastre económico que se ve evidente. No les demos excusas. No se las estamos dando en el sector privado. A nosotros también nos llaman. El sector privado tendría que estar convocando un paro nacional. Ese camino ya lo recorrimos. El camino del paro nacional, donde tú empiezas a parar las empresas haciendo un llamado, es la excusa que necesitaría el gobierno. El gobierno tiene que aprender por sus propias lecciones, con el dolor de los venezolanos, con el dolor de los gobiernos, que las cosas que la está haciendo no las está haciendo bien. No le demos excusas con medidas internacionales que lo que pueden es justificar entonces que es gracias a esas medidas de apoyo, de bloqueo que no están haciendo, es que esta economía se vino abajo. La economía se está viniendo abajo por un mal manejo de decisiones económicas mucho tiempo. Ojalá que no les demos ninguna otra excusa para que se den cuenta que ha sido por culpa de ellos y no por culpa de elementos internacionales. Aquí, señor. Viene su micrófono. Se identifica, por favor. Sí. Gracias. Hola, buenos días. Ramón Samco, de la agencia France Press. El señor Roy, quería preguntarle, ustedes tienen más o menos un mes o un poco más sentados con el gobierno. ¿Cuál es el balance que hace de estas reuniones? ¿Tienen una agenda de acuerdo que ustedes quisieran llegar en el mediano plazo? Y si este congelamiento que ha habido en la mesa política, ustedes la evalúan también en vista del diálogo que llegan ustedes. Y al señor Luis Vicente León quería preguntarle, una apertura, usted hablaba de una apertura del modelo económico, un aumento de la gasolina, por ejemplo, eso también podría afectar, ¿cómo podría afectar esto en el sector militar, en vista de las denuncias que se hablan de las mafias de la gasolina o las mafias de las importaciones y de las grandes riquezas que se han creado por los contrabandos? Gracias. Son dos preguntas, pero somos generosos, ¿no? O sea... No, muy rápidamente y muy concreto. En acaso 3 meses, creo que decía la gente, uno no puede ver resultados de tantos años de hacer las cosas mal, pero ciertamente se han avanzado muchísimo. Y cuando digo muchísimo, se han liberado precios que tenían contenidos 300% en algunos productos que tenían 3 años que no se revisaba. Se implantó un sistema alternativo de divisa, se implantó un sistema alternativo para exportar que es beneficioso. Se han flexibilizado el tema laboral en el sentido que ahora por lo menos no quitan la inamovilidad, pero tú puedes condicionar los despidos justificados que antes era casi imposible de hacerlo. Hay un clima de respeto con los cuales se puede estar sentado el sector empresarial. Echaron para atrás una ley
ley emblemática que era la de los centros comerciales, que prácticamente prohibía que tú le alquilaras a los locales los centros comerciales y fueron capaces de retroceder y echar hacia atrás. O sea, yo quiero pensar que ciertamente se han hecho muchas cosas, pero el camino es muy tortuoso. O sea, en 3 meses, por favor, no nos pidan que muchos años de hacer las cosas mal se empiecen a ver los resultados. La gente nos pregunta continuamente, pero bueno, ¿cuándo se le ve, como decimos los venezolanos, el queso a la tostada? Eso va a tardar un tiempo. Si sigue haciendo las cosas bien durante mucho tiempo, durante un tiempo prudencial, empezarás a ver los resultados después de un tiempo que todavía no está por ocurrir. Todavía no se ven los resultados. Las mesas de diálogo han sido buenas, se pueden ser mejores, se puede avanzar todavía mucho más y ojalá que sigamos sentados. Nosotros, por supuesto que el sector empresarial va a seguir sentado proponiendo soluciones ya un poco más profundas y menos mediáticas. Hasta ahora ha sido como mucho show grande, hay que sentarse en las mesas a reconstruir ese rompecabezas que antes dije. Yo creo que el tema del incremento del precio de la gasolina realmente no está bloqueado por ninguna, diría que por un tema ni militar, ni de las mafias de contrabando, o sea, realmente el tema de la gasolina está bloqueado porque le tiene miedo el impacto político de ese incremento y que es un costo político que además se construyó el mito con el Caracazo de que cuando tú subes el precio de la gasolina, entonces te va a pasar lo que ocurrió en Caracas en ese momento, que la gente ante el incremento del precio del transporte se va a desbordar. Bueno, ese evento en efecto ocurrió, pero si tú chequeas otros momentos históricos, Venezuela subió el precio de la gasolina, Caldera lo subió y no le pasó nada. Es decir, si lo hiciste bien, si preparaste a la gente, si diste información, si lo hiciste de manera correcta. Claro, después, como dice Jorge, después de tantos años de hacerlo mal, pues evidentemente siempre es más difícil resolver el problema y es más costoso, ¿sí? Porque te demoraste mucho. Pero yo sí creo que hay campo sin ese campo que el gobierno tiene que trabajar. Es decir, yo entiendo que Maduro no puede salir mañana y decir subir el precio de la gasolina sin haber hecho un trabajo previo de concientización con la gente. Tiene que trabajar. Por lo tanto, no es tan rápido. O sea, vamos a verlo probablemente en unos meses y además los indicadores del camino van a ser claros. El gobierno va a empezar una campaña sobre eso. Había arrancado, como decía, o sea, había arrancado y probablemente todo este tema de las protestas lo congeló porque también están en la mitad de una situación compleja que eventualmente les hace más difícil alguna toma de decisión que consideren políticamente costosa. La otra cosa que quisiera mencionar es que el tema del contrabando, eso no se puede solucionar. El costo de la gasolina en Venezuela es menos de 10 centavos el galón. En Colombia es casi $4 el galón. En Venezuela no hay manera de que se suba a esos niveles para justamente eliminar la posibilidad de contrabando. Lo único que tú puedes hacer, que es lo que ha planteado el ministro, es aumentar la gasolina por lo menos para llegar al costo de producción, porque en este momento la estás vendiendo a pérdidas. Entonces, y eso es un aumento muy limitado. Así que estamos hablando de dimensiones distintas. No sé. Aquí adelante, por favor. Muchas gracias. Diana Molinó, Regional Media Services. Mi pregunta es precisamente para Luisa. Ha estado diciendo, yo no creo que el gobierno tenga tanto tiempo. ¿Tanto tiempo para qué? ¿Para el abismo al que se refirió? ¿O para una intervención militar? ¿No nos imaginamos que Maduro vaya a hacer el harakiri político? ¿Para qué? Sí, no, una de las cosas que estaba diciendo Felipe es que él sentía que estamos al borde de un colapso económico. Entonces, yo creo que es tanto tiempo para justamente evitar que se esté en una situación económica que se vuelve políticamente muy problemática. ¿Y qué quiero decir yo con eso? A mí me parece que la variable que falta es la variable de desempleo. Porque ya tienes la inflación donde la tienes unos niveles de escasez significativos, tienes unos niveles de inseguridad y tienes un cóctel social muy complicado. Yo creo que el gobierno está gratamente sorprendido que las protestas no han sido, o sea, todavía su votante no está masivamente protestando. Las protestas son de la clase media y con mucha razón porque estos son estudiantes que no ven futuro. O sea, hay razones por las cuales están protestando. Lo interesante
preguntarse es por qué no hay protestas más importantes. Entonces, yo lo que creo es que el ajuste que hemos visto se ha hecho, ha sido particularmente fuerte a las clases medias. Y entonces, ¿cuál es la variable que me parece que te cambia el juego? El desempleo. Y por eso es que si el gobierno no resuelve el tema del sector privado, solamente para darle un ejemplo, el sector automotriz emplea directa o indirectamente, por lo menos eso es lo que dicen ellos, 80.000 personas. Si el sector automotriz no se le da dinero, ya están cerradas varias de las compañías dicen que se van de Venezuela, todavía le están pagando nómina a los empleados, pero si ellos no ven luz, van a cerrar las puertas, entonces se van a acabar todas las distintas compañías que le suplen a Toyota, a Ford, a General Motors, y va a haber 80.000 personas en la calle. Lo que yo no creo que se aguanta es ese nivel de desempleo, que también en experiencias en otras partes, en Europa o en otras partes de América Latina, cuando los desempleos llegan a niveles preocupantes, es cuando empieza a ver esto se vuelve socialmente complicado. Entonces, para mí, la variable, el colapso económico para mí es cuando realmente el sector privado dice, bueno, hasta aquí, cerramos la Santa María, nos vamos, y empieza a haber un desempleo masivo. Eso todavía no ha ocurrido. Entonces, yo lo que pienso es que yo veo un diálogo, veo que están caminando por el lado correcto, veo muchos problemas de ejecución, veo problemas de diagnóstico, de exactamente qué es lo que tienen que hacer, porque creo que la curva, como bien están diciendo, después de 15 años de hacer las cosas de una manera, ahora sentir que tienen que ajustar. Entonces no saben cómo ajustarse, no saben los costos políticos, no quieren subir el precio de la gasolina. O sea, están como yendo muy gradualmente y poquito a poquito porque no saben el costo, no miden bien, porque con un gobierno que está enfrentando las variables económicas y sociales que está enfrentando no solamente este gobierno, es que cualquier gobierno frente a lo que tiene enfrente, yo entiendo que les dé miedo todas estas cosas. Con una inflación del 70% vamos a subir la gasolina a 50%. Es como difícil, ¿no? Pero por eso digo, no estoy segura cuánto tiempo tienen, de cuánto más gradualmente pueden hacer las cosas, porque creo que llega un momento que hay empresas del sector privado que dicen que se acabó. Entonces las aerolíneas ya están diciendo, bueno, yo me voy. Entonces, ¿cuánto tiempo más cuándo se van a ir las automotrices? ¿Cuándo se van a ir los farmacéuticos? Allí es cuando yo creo que se vuelve la cosa mucho más complicada. Y solo una cosa, Peter, aclarar, no tenemos mayor desempleo porque hay desde hace 8 años un decreto de inamovilidad. Tú no puedes sacar gente, si no, la tasa es absolutamente artificial, ¿no? Sí. Sería mucho mayor. Atrás había una pregunta, Juan. Hola, buenas tardes. 2 preguntas. ¿Se identifica, por favor? Yo soy Juan Cortiñas de CLS Strategies. Han tocado varias veces el tema de las expropiaciones. Ayer leí una noticia que 10 fincas iban a ser devueltas a sus dueños originales. ¿Ustedes visualizan en el futuro que algunas de las expropiaciones que se hicieron en el pasado sean devueltas a sus dueños? Hay unas demandas millonarias en el extranjero que el gobierno ha perdido. ¿Ustedes visualizan eso? Esa es una. 2, Jorge y Luis Vicente mencionaron un poco la flexibilización de la nueva ley del trabajo, que entiendo tiene varios elementos muy negativos para el sector privado. Uno es la prohibición a la tercerización, y la otra es que alienta el ausentismo. Jorge, ¿tú ves que el gobierno se esté moviendo para flexibilizar más esa ley para que los costos laborales no aumenten tanto y no aliente una baja en la producción? Gracias. Bueno, directo a esto, lo que está diciendo Luisa es la clave. Con lo único que el gobierno no quiere ni discutir en las mesas con el tema laboral. De la inamovilidad, cada vez que empezamos a hablarla nos cortan de seco. No toquemos ese tema. El tema de desempleo, están muy conscientes de que eso es un tema fundamental, así que eso no va a ser. Lo que sí prometieron es lo que está sucediendo, que las inspectorías del trabajo, bueno, si consigue un señor infragante y robándose dinero, lo pueda sacar, o con los reposos falsos del Seguro Social. Eso está ocurriendo, a Dios gracias, pero no está planteado que haya una flexibilización del tema laboral, a mi juicio, y lamentablemente porque es un tema complejo. En cuanto a las devoluciones de propiedades, si eso está ocurriendo, lo mejor es no decirlo.
Totalmente de acuerdo. A ver, en el tema laboral tú no vas a ver un cambio formal. Yo no creo que ellos van a renegociar o rediscutir la ley del trabajo. La ley del trabajo está ahí, esa es la ley. Y eso no va a cambiar, por lo menos bajo mi perspectiva. Lo que va a ocurrir es que van a ser mucho más flexibles en alguna aplicación, que lo están siendo. Es decir, no es que van a hacer, lo están siendo ahorita en el tema de las calificaciones de despido, que era prácticamente también intocable. Posible. Hoy se está moviendo mucho más, entienden la necesidad de resolver algunos problemas concretos. Ahora, eso no solamente en la ley del trabajo. Fíjate que ellos han sido muy informales tratando de aplicar ese ajuste medio encubierto económico. Lo hicieron, por ejemplo, en el tema de los precios. Es decir, los precios pasaron casi más de 30 días, o más, casi 2 meses, desde el momento en que convocaron una primera reunión y le dijeron a algunos productores de bienes esenciales, hey, sube los precios. Y la respuesta de los empresarios fue, ¿cómo que sube los precios? Los subes tú. Es decir, esto está regulado por ti, por ley, tiene que estar en una gaceta el incremento de precios. ¿Cómo que suban los precios? O sea, tú tienes que subir los precios. Y la respuesta es, tranquilo, sube los precios y yo me hago el loco, pero yo no puedo decretar eso ahorita. Es decir, pero sube los precios que no me meto contigo. Es decir, estaban buscando una flexibilización con el menor costo político. Al final, las últimas 2 semanas se han dado los decretos de incremento de precios, por Pero cierto. no por gaceta. No. Con unos papeles que te saca la superintendencia. De 100, 200 y 300%, que por cierto son incrementos muy superiores a los que pensábamos realmente que iban a ocurrir. Es decir, están siendo más flexibles en la negociación, pero de nuevo, mostrando que en realidad todavía no están claros que tienen que cambiar el modelo. Entonces tú puedes, que es lo que yo creo que va a pasar, que va a pasar en una situación que era mala y se puso horripilante a regresar a ser mala. Es decir, eso es realmente el circuito en el que está ocurriendo. No vas a resolver el problema. Herbert. Herbert Torres, hermano del ministro Rodríguez Torres. Vine aquí a espiarlos. Bueno, muchas gracias por sus extraordinarias presentaciones. Les quiero hacer un comentario con una pregunta final. Yo tiendo a pensar que este régimen es incapaz de hacer los cambios que Venezuela necesita y que en su intento se quebraría o se quebrará. Porque hay un entramado, uno de corrupción, de conexiones nacionales e internacionales de todo tipo, a narcotráfico, internas, etcétera. Una ideológica, una visión que les hace muy difícil entender los mecanismos de mercado, que son los que impulsaron la estatización al principio, pero que si bien no continúen con las estatizaciones, continúan en otros ámbitos, como creando estos SICAD 1, 2, 3, 4. Hay un entramado que tiene que ver con incapacidad administrativa, con falta de burocracia. Los países necesitan una mínima burocracia para funcionar medianamente bien. Y hay un cuarto factor que es una falta de liderazgo, una incapacidad de liderar las transformaciones que en Venezuela hacen falta. Maduro, ese chavismo, no puede plantearle al país los retos y los cambios que están planteados porque esa base política no los podría acompañar. Entonces, yo creo que no lo pueden hacer, pero mi pregunta para ustedes es, ¿ustedes se imaginan que sí lo puede hacer? ¿Ustedes se imaginan en 1 año, en 2, Venezuela habiendo hecho la transición, por ejemplo, al modelo chino, habiendo sido capaz de reorganizar la economía y ponerla a funcionar de manera más o menos eficiente y, sin embargo, permanecer ahí en control político del aparato público venezolano? Esa es la pregunta. Es la pregunta que yo he intentado hacer toda la mañana, pero la has hecho mucho más elegantemente. Es la que no A ver, queríamos, Felipe primero. era la que no queríamos responder. Bueno, mira, yo decía que era muy optimista en que hay maneras de resolverlo, ¿no? Es muy fácil resolverlo, el problema económico. De hecho, la situación ha llegado a tal grado que la solución no solamente puede ser económica, tiene que ser política. El gobierno tiene que dar pasos contundentes para resolver el problema político. Y los pasos que tiene que hacer tienen que ver con Ulises, que se amarró al mástil.
¿no? Ulises pasó a la historia por inteligente, por sabio, porque cuando iba a pasar el mar de la Sirena, él se amarró al mástil para que cuando las sirenas cantaran, él, aunque quisiera, no se pudiera lanzar al mar. Su barco llegó y pudo hacer el delivery de los bienes que tenía que hacer. Eso es lo que tiene que ser Maduro ahorita. Amarrarse al mástil. En lo económico, por ejemplo, en el Banco Central tiene que poner una persona que no sea del gobierno. Porque si los cambios económicos tienen que tener impacto, tienen que tener credibilidad. Entonces el equipo tiene que cambiar, en particular la persona del Banco Central. Pero en materia política también tiene que hacer estos cambios. Amarrarse al mástil y poner un árbitro confiable para las dos partes. En el CNE, en el Tribunal Supremo, en la Fiscalía y en la Defensoría del Pueblo. Tiene que hacerlo si es suficientemente sabio. Y tiene que tomar una decisión sumamente fuerte. Ahí es que yo un poco le haría un llamado al gobierno a través de esta ocasión tan buena para que, digamos, haga esos cambios. Si no lo hace, soy sumamente pesimista, incluso más pesimista que los panelistas. Yo daría 3 a 4 meses para que si el gobierno no actúa de manera muy contundente, esto se cae solito. Bueno, a ver, yo... Te miro a ti como también Sí, no, yo creo que... evidente del futuro. Yo creo que, a ver, imaginarse que el modelo va a ser moderno en el futuro y va a resolver los desequilibrios, para mí no existe. Es decir, la verdad es que tampoco existe si el gobierno cambiara. No es solamente una inquietud del gobierno, digamos, del presidente Maduro. Es decir, incluso cambiando por las características venezolanas, porque es que tampoco podemos hablar como que es que antes nosotros teníamos un país completamente moderno y que no era. Es decir, y ahora es peor, pero hay un problemita con el petróleo, hay un problemita con la dependencia, hay un problemita con la corrupción que no nació con el chavismo, o sea, que estaba ahí y que se explotó con el chavismo, sí, y que como yo le digo a mis alumnos normalmente, aunque suene rudo, ¿sí? Bueno, nosotros antes vivíamos el negocio de las revistas pornográficas y ahora vivimos el negocio del sexo explícito. Es más rudo, es más vulgar, es más feo. ¿Sí? Pero tampoco es que nunca lo habíamos visto. Es decir, el tema es que lo que yo creo es que tú tienes una realidad distinta en los países convencionales y es el chorro de petróleo que sí le entra. Es decir, y entonces lo que termina ocurriendo es que tú puedes tener, como decía Luisa, un montón de problemas de deuda. La deuda comercial es muy importante, la deuda de expropiaciones es muy importante, la deuda de dividendos es muy importante, la deuda externa es importante, aunque yo coincido con Felipe que no es, digamos, la más grave en términos de nuestra capacidad de generación. Pero ¿qué es lo que va a terminar ocurriendo? Herbert, no van a pagar esa deuda. Ni ningún gobierno va a pagar el 100% de esa deuda. Eso no existe. Es decir, no existe que los 13.000 millones de dólares de dividendos se los van a pagar las transnacionales a 4.30, 5.30, 6.30, a 11. Olvídate de eso. O sea, eso es una decisión estratégica de la empresa, llevarlo a su balance para mantener la cosa más o menos ahí. Pero eso es mentira que se lo van a pagar. Y ellas lo saben que es mentira que se lo van a pagar. Y están ahí. La deuda comercial tampoco se va a pagar completa, pero se va a pagar un pedazo. ¿Por qué se va a pagar un pedazo? Porque lo que van a hacer es, para contestar un poco la inquietud de Luisa, lo que eventualmente van a hacer es bicicletear el tema. Es decir, yo tengo plata para el futuro y ya no tengo plata para pagar el rollo que yo generé en estos últimos 2 años. Cuando me gasté en el año 2012 más de 70.000 millones de dólares entregados en dólares al mercado. Que, por cierto, no es verdad que importamos 70.000 millones, sino que se robaron una parte muy importante de esos 70.000 millones entre SIDME vendido al mercado negro. Y, por cierto, no son solamente los chavistas. Es decir, ahí pasó de todo. Y ¿de quién era culpa? Del gobierno, que generó los estímulos para que eso ocurriera. Él es el culpable. Pero claro que hubo sobrefacturación, y claro que hubo contrabando de extracción, y claro que hay acaparamiento y especulación. ¿Por qué? Porque es la respuesta natural de los mecanismos de control que el gobierno estableció.
Ahora, de que lo hay. Y también es verdad que en esa deuda comercial de 13.000 millones de dólares, no es verdad que toda esa deuda se debe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que recibió la autorización a 630, pero no vendió a 630. Eso también pasó. Porque Mosca, racionalmente, yo no estoy criticando, porque no le estaban dando los dólares, se intentó proteger en el mercado negro. Pero ahora si tú te hiciste una garantía de protección porque no te iban a dar 630, no puedes, después de haber cobrado a 30, 40, 60 u 80, pretender que además te pague a 630. Entonces, te va a cobrar 630 y te va a cobrar la garantía. Es decir, hay un problema que se tiene que negociar. Y lo que va a terminar ocurriendo es pagarte un pedazo y decirte, ¿sabes qué? Te pago el 30% ahorita, con lo cual te calmo, te voy a dar los dólares nuevos para que sigas importando y parqueamos el otro 70% y vamos negociando. Y déjame decirte que hay un montón de gente que está dispuesta. Es decir, entonces cuando tú encuentras que hay un montón de gente que sí está dispuesta a esa negociación, entiendes que el esquema teórico de que se va a parar completo y va a colapsar no es tan claro. A mí me suena que el modelo chino estamos lejos todavía. No, muy lejos. Yo voy a hacer dos comentarios con respecto a lo que dijo Herbert. Yo estoy de acuerdo con Luis Vicente que imaginarse que Venezuela va a cambiar, a parecerse a los países de la región, creo que ese no es el ejercicio. Yo más bien estoy tratando de hacer el ejercicio si Venezuela puede funcionar como un país en donde el sector petrolero es un enclave, o sea, somos un failed state, pero con un sector petrolero que representa realmente el grueso de toda nuestra liquidez y de todos nuestros ingresos fiscales, y hay otros ejemplos de países así. O sea, lo que creo es que dentro, con este gobierno, o sea, imaginarse que puede existir una Venezuela así, yo creo que es totalmente razonable. No creo que que este gobierno, no solamente me parece, es que es una cuestión de, como tú estabas diciendo, de concepción, de diagnóstico, de ejecución, de personal, o sea, que nos vayamos a ir a un modelo como los otros modelos más de mercado de América Latina. Creo que eso está totalmente fuera de hacia dónde estamos yendo, y creo que más bien estamos yendo hacia un país petrolero medio failed state y con un enclave que vamos a ver cómo se desarrolla. Y ese es un área en donde yo sí creo que si va a venir un pragmatismo mucho más rápido y mucho más importante, tiene que ser el sector petrolero. Hay indicaciones que ellos están entendiendo eso, porque esa es la única manera de salir de esto. Entonces, yo creo que en algún momento donde se va a destrancar este juego va a ser en el tema petrolero. Mi pregunta es, ¿dónde estará el mercado petrolero en ese momento? Porque yo lo que veo es el mercado petrolero global. Y yo veo que los canadienses ya han aumentado sus exportaciones de petróleo crudo pesado en 500 millones de barriles por día desde el 2010. Mientras tanto, América Latina ha perdido 500 millones de barriles por día de petróleo crudo pesado. La revolución energética en Estados Unidos es una revolución de crudo liviano. El crudo pesado lo sigue importando, es más o menos como 4 millones de barriles por día que los Estados Unidos importa crudo pesado. Así que nosotros no deberíamos estar afectados por la revolución energética de los Estados Unidos. Pero lo que está pasando es un cambio de market share dentro del crudo pesado, y yo veo que los canadienses no solamente que han aumentado en 900.000 barriles por día su producción desde hace 5 años, sino que los planes de producción hacia el futuro son bien importantes, particularmente si se desarrolla el Keystone Pipeline XL. Son 1 millón de barriles por día que van directamente del Canadian Oil Sands de Canadá hacia la costa del Golfo, donde están todos los exportadores de petróleo pesado de América Latina. Entonces, ¿qué veo yo? Que aquí viene una competencia por market share en los Estados Unidos, que los canadienses están descontando su petróleo a más o menos $20 por WTI, que Venezuela estaba vendiendo su petróleo en un premium de más o menos $5 el año pasado en promedio, y que ya estamos vendiendo nuestro petróleo a WTI, lo estamos descontando ya a más o menos $3-4, que Maya, el petróleo mexicano, que es básicamente lo que nosotros exportamos, es más o menos la misma calidad que Maya ya está descontando a 9 a 8, así que lo que veo es presiones hacia la baja hasta nuestra canasta. Y veo más competencia de otros productores donde el mercadeo importa. Entonces, yo veo que el mercado petrolero se ha vuelto más complejo, donde ya entonces las empresas que tienen esa ala de downstream, esa ala de marketing, tienen mucho más poder. Se ven las empresas que están en Venezuela y se dicen, bueno, no hay otra manera
para Venezuela, que es que no se abra mucho más de lo que se está abriendo, pero también me parece que para aumentar producción en Venezuela, que es básicamente de crudo extremadamente pesado, horrible, que tienes que mezclarlo con crudo liviano porque nadie va a hacer los upgraders, tienes que ahora posiblemente tener que importar petróleo liviano, porque nuestro petróleo liviano está cayendo significativamente. Entonces, los economics del proyecto también cambian. Entonces, yo lo que veo es más compresión de profits para Venezuela en el tipo de producto que vende y sobre todo por cómo está cambiando el mercado global. Entonces, lo que me digo, bueno, ellos en el área petrolera tienen que hacer mucho más de lo que están haciendo. Me queda claro que el diagnóstico lo tienen mucho más claro, pero no estoy segura que o sea, estos son, los negocios petroleros es un negocio de 2, 3, 4 años. Entonces, para que empieces a ver producción aumentando, tienes que ver inversiones hoy que no se están haciendo. Y con respecto a aclarar el tema de la deuda, yo no creo que Venezuela tenga un problema de solvencia. Yo lo que creo es que tienes un problema de liquidez en dólares, porque tienes 20 millones de dólares de reservas, de las cuales 70% están en oro, que no puedes vender mañana si necesitas el cash. Tienes más o menos como 2 mil millones de dólares en cash líquido. Tienes más o menos como 600 a 800 millones de dólares en oro fuera de mercados internacionales. Entonces, si tú mañana necesitas dólares, das 5 mil millones de dólares, no está tan claro dónde es que los vas a tener. O sea, es un problema de manejo. Entonces, aquí una de las discusiones de los economistas es cuánto dinero tienen fuera de las reservas internacionales. Y cuando uno ve los balances del Banco Central, es más o menos como 20 mil millones de dólares. Parte de ese dinero está en el fondo chino. El fondo chino no es una cosa de you can tap into it, o sea, está bien restringido, solamente lo puedes utilizar para importaciones o para inversión de China en petróleo, o sea, no es líquido y está bien restringido para negociaciones con China o para inversiones con China. Y después tienes Fonden y no se sabe qué tan líquido es, cuál es la composición de dólares versus bolívares, y lo que yo veo es que ellos ayer anuncian que van a emitir 5 mil millones de dólares. O sea, eso no lo hace un mercado. O sea, los países en América Latina, un país no anuncia que va a invertir, que va a emitir 5 mil millones de dólares. ¿Para qué? Para pagar todas esas inversiones, para pagar parte de la deuda de Cadivi, para seguir alimentando importaciones a través de SIDME. Entonces, yo lo que veo es que necesitas deuda para poder dar dólares, tanto para poder pagar tu deuda corriente, que yo estoy de acuerdo que no es seguramente 15 mil millones de dólares, pero es un poco la idea de que no estamos seguros de que eso va a continuar en el futuro a la manera que está ocurriendo, sin que empiecen a haber cambios más fundamentales, por lo menos en tu capacidad de exportación de dólares. Yo quiero quedar una última pregunta. Ahí, tú tenías la mano levantada, sí. Un micrófono, por favor. No, ahí está el micrófono. Buenos días, Carla Dieseldorf, actriz. Es muy chévere escuchar todo que podría existir un cambio, que el gobierno, que economía y todo eso. No soy venezolana de nacimiento, pero sí de crianza y viví en una Venezuela completamente diferente. ¿Cómo ven ustedes eso, ustedes 3 caballeros que viven en Venezuela y tienen que soportar todo eso a diario? Yo manejo un tema de violación de derechos humanos, que es lo que tengo que manejar a diario, conforme a lo que veo en Venezuela y conforme a lo que tengo que manejar en esta ciudad. ¿Cómo está eso de que cada día hay más violación de derechos humanos, más abusos, más arrestos, más gente muerta? ¿Dónde está esa línea donde el gobierno puede entender que lo que está sucediendo no se puede componer un país ni económicamente ni de ninguna manera cuando los abusos y los derechos humanos son violados a diario? Entonces, ustedes que viven ahí, ¿cómo ven ustedes eso todos los días? ¿Y dónde está esa línea donde se puede mejorar algo cuando cada día se ve que se está cayendo más, desde el punto de vista de nosotros aquí? Bueno, bien compleja la pregunta. Compleja la pregunta y corta la respuesta. Voy a dejar muy rápida solamente para dirigirme a Herbert rápido. Yo al final del cuento creo que la economía es mucho más testaruda que cualquier revolución. Y ella sigue pidiendo que le des espacio. Y la verdad es que tendrán que adaptarse a los cambios que tengan que hacer y van haciéndolos con lo menor posible para mantener un aspecto ideológico, pero siempre
no esperemos en el corto plazo que van a salir de la revolución. Pero la economía al final del camino te dice aquí estoy. En el tema de los derechos humanos es un tema bien complejo porque hay de todo en este momento en Venezuela. Y el saber qué es lo que está pasando allá hay que vivirlo. Ciertamente caer en estos momentos en el chantaje de que por los derechos humanos ese país no puede avanzar es un tema bien complejo, es un tema bien profundo para comunicarlos al mundo. Nos piden a nosotros en Fede Cámara que cómo podemos estar sentados en una mesa de diálogo económico cuando está matando muchachos y está reprimiendo muchachos. Bueno, porque para eso nos escogieron. A los señores empresarios los escogieron para sentarnos a resolver un problema económico. Nos duele y mis muchachos y los hijos de todos los familiares están en estos momentos con un clima de represión terrible, pero también hay de todo ahí. Ahí ha habido oportunidad ahora para que aparezcan infiltrados, para que aparezcan los que no son. Hay algunos que son estudiantes que sí dicen que sí son. Entonces el descubrir en esa gama que está ocurriendo en Venezuela de protesta, cuando tú ya aprendiste un ventilador aquí tan fuerte es bien complicado, pero por supuesto que ningún país puede progresar con un clima de derechos donde se estén violando los derechos humanos, donde haya represión. Ojalá que ese clima vuelva, si no, no servirá de nada estar sentado en una mesa de negociaciones económicas. Bueno, yo quiero agradecer a ustedes cuatro por haber venido, por haber pasado la mañana con nosotros, por haber explicado un tema que a menudo es inexplicable. Muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias.